Fundamentalmente, Monchi, con el tema de ayer hubo un acuerdo finalmente entre la CGT y el gobierno por el proyecto, con la idea de consensuar el proyecto de ganancias que va a ser votado este jueves. Finalmente la idea del gobierno es que se vote el jueves. Se acordó en principio una modificación en el mínimo no imponible que quedó en el medio, Monchi, entre lo que pretendía el proyecto oficial y lo que pretendía el proyecto que se había votado en diputados. Esto es, quedó el mínimo no imponible para los casados con 2 hijos en 37.000 pesos brutos. Aquel que en bruto, no de bolsillo. El de bolsillo es el neto. El bruto es el que tiene además todos los aportes. El que consolide un salario de 37.000 pesos brutos y sea casado con 2 hijos va a pagar impuesto a las ganancias, mientras que el soltero lo va a hacer a partir de los 27.941. Este es el proyecto consensuado con la CGT. Vamos a escuchar al vicejefe de gobierno, Mario Quintana, quien daba detalles un poco de este acuerdo. Después te explico un poquito qué cosas van a estar exentas y cómo se va a actualizar este tributo. Primero tiene que ver con el nuevo mínimo no imponible que estaría vigente a partir del 2017, obviamente todo esto sujeto a la discusión en el Congreso. Ese mínimo no imponible alcanzaría para el caso del trabajador casado con 2 hijos un importe de 37.000 pesos brutos mensuales, y para el caso del trabajador sin carga de familia, soltero, un importe de 27.941 pesos brutos mensuales. El aumento sobre las escalas vigentes actualmente es muy significativo, dependiendo el tramo de ingresos va de un 167 a un 300%, y a su vez hemos modificado las alícuotas para que el tramo más bajo alcanzado por el impuesto, en vez de pagar un 9%, comience a pagar un 5% sobre el excedente por sobre el mínimo no imponible. Bueno, Monchi, ahí lo que planteaba Quintana es fundamentalmente los detalles centrales. Después de hacer el cálculo de ganancias es una ingeniería que tiene que ver con el sueldo personal. Cada salario es un cálculo especial en ganancias, pero para decirte en líneas generales es que 400.000 contribuyentes van a dejar de tributar a partir de esto. Hoy 1.780.000 personas son las que tributan ganancias. Y otro dato interesante que te decía sobre el tema de la actualización. Se creó lo que se denomina el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Es una especie de alícuota que se va a calcular muy parecida a la actualización salarial, con la cual todos los años se va a ir haciendo un cálculo que es un promedio, como el que se actualizan a veces las jubilaciones. No es el mismo, pero es una estimación promedio con el cual se va a ir actualizando el impuesto a las ganancias y también las deducciones, porque va a haber modificaciones en las deducciones, con lo cual te van a devolver un poco más de plata si tenés deducciones para ser hijos, personas a cargo y demás. Otra de las cuestiones a tener en cuenta que se va a excluir del impuesto a las ganancias lo que son las horas extras, los feriados y los viáticos. Todavía no está claro qué va a pasar con el aguinaldo, porque eso en realidad todos los años se va modificando, pero bueno, en principio estas 3 cuestiones van a estar excluidas del pago del impuesto a las ganancias, y como decía el funcionario, la escala va a empezar a partir del 5% y no del 9%, y va a ser un poquito más progresiva. Pero esto de la actualización automática a través del RIPTE me parece que también es novedoso, le da cierta gradualidad a este impuesto que todos los años, si no, tiene que tener un toque o un condimento de decisión política para cambiarse, y que siempre por la inflación queda retrasado. Así que bueno, vamos a ver, este es el consenso al que llegó, y en este momento está reunido el gobierno, miembros del gabinete, con los gobernadores, porque ahora hay que ver lo que sale esta fiesta, y en realidad esto representa un costo fiscal de entre 5.000 y 8.000 millones, con lo cual ahora hay que ver cómo esto el gobierno lo va a afrontar. ¿A qué te referís? ¿A lo que sale esta fiesta y lo que cuesta ese dinero? En realidad, a cuánto sale dejar de pagar ganancias para el Estado, cuánto le cuesta al Estado, cuánto va a dejar de recibir el Estado por no cobrar esta cantidad de impuestos a las ganancias. A esa determinada cantidad de gente. Entonces, bueno, recordemos que estamos hablando de un ¿cuánto? De un 3%. Es lo que dice el gobierno, un 3%, 4%, porque estamos hablando de los trabajadores
gobernadores registrados en la Argentina, no estamos hablando del universo de los que están en negro, que llega casi al 38%. Tanto tiempo para acomodar un 3%, imagínate en los 27. Bueno, el gran caballito de batalla sobre el cual tengamos paciencia, muchachos. Sí, que en realidad no se termina de acomodar, ¿no? Porque recordemos que el reclamo de fondo es que el impuesto a las ganancias sea solamente para ganancias, no para salarios. Claro. Exactamente. ¿No? Pero bueno, acá el caballito de batalla que tuvo el gobierno nacional en la última semana, que finalmente fue sobre sus pasos, era decirle a los gobernadores, bueno, este es un impuesto coparticipable, ustedes van a tener menos ingresos por coparticipación a raíz de que yo voy a recaudar menos como Estado, y con esto quería seducir a los gobernadores. Hubo una especie de alianza, una presión de los gobernadores para consensuar algo un poquito más acorde a lo que quería el gobierno, y de esa manera se logró llegar a este proyecto de consenso. Hoy se estaría negociando con los gobernadores la forma en cómo se van a distribuir los recursos a partir de esta modificación. Por ahora no hay nuevos impuestos. El gobierno no quiere poner impuestos ni a la minería, ni al juego, ni a la renta financiera.